Buenas y bienvenidos a Historias Contadas X. Hoy traemos un nuevo vídeo sobre la guerra de Rusia versus Ucrania. Todo empezó el 24 de febrero de 2022. El mundo despertó con la noticia que muchos temían y otros creían improbable. Rusia había lanzado una invasión a gran escala contra Ucrania. Este conflicto no solo representa una lucha territorial, sino un choque de ideales, de poder e influencia que ha redibujado el tablero geopolítico mundial. Hoy, más de 2 años después, la guerra continúa, afectando la vida de millones de personas, y dejando una pregunta en el aire: ¿cuánto tiempo puede durar esta guerra? ¿Estamos ante un conflicto de corta duración que acabará pronto, o la guerra en Ucrania se convertirá en un episodio más de los conflictos prolongados del siglo XXI? En este vídeo, analizaremos en profundidad los factores clave que pueden determinar el curso y la duración de esta guerra. Exploraremos el estado actual del conflicto, los motivos detrás de su prolongación y los posibles escenarios que podrían definir su desenlace. Así que, si quieres entender a fondo este complejo enfrentamiento, quédate con nosotros hasta el final. Para empezar, echemos un vistazo al estado actual del conflicto. A lo largo de estos años, hemos visto a Ucrania resistir con una intensidad y coordinación sorprendentes, una resistencia que muchos no esperaban. El ejército ucraniano, con el respaldo significativo de la OTAN y de la Unión Europea, ha logrado frenar los avances rusos en numerosos frentes. Lo que en un inicio parecía una invasión relámpago, se ha convertido en una guerra de desgaste que enfrenta a dos fuerzas con estrategias y objetivos muy distintos. Por un lado, Rusia ha desplegado una estrategia de asedio y desgaste. Inicialmente, buscó avanzar rápidamente hacia Kiev, la capital ucraniana, con la esperanza de un cambio de régimen. Sin embargo, tras fallar en este objetivo, cambió su enfoque hacia la ocupación de territorios en el este y el sur de Ucrania, en regiones como Donetsk, Lugansk y Crimea. Rusia ha utilizado tácticas convencionales y no convencionales, como ciberataques, desinformación y bloqueo económico, para mantener su presión sobre Ucrania. Por otro lado, Ucrania ha adoptado una estrategia defensiva altamente adaptativa. No solo ha logrado mantener la línea frente a un ejército mucho más grande, sino que ha ejecutado contraofensivas exitosas en regiones estratégicas, demostrando que la moral y la voluntad de lucha pueden marcar la diferencia en un conflicto asimétrico. Sin embargo, la guerra se ha estancado en algunos frentes. El territorio ocupado por Rusia se ha consolidado, y Ucrania lucha por recuperar estas áreas mientras protege sus propias ciudades de los ataques aéreos y bombardeos rusos. Es un juego de resistencia y desgaste que parece no tener un final cercano a la vista. Entonces, ¿qué factores están prolongando este conflicto? Aquí entramos en una red compleja de elementos políticos, económicos y militares que hacen de esta guerra un evento único en la historia contemporánea. Primero, tenemos las ambiciones políticas y estratégicas de Rusia. Desde el inicio, el presidente Vladimir Putin ha visto a Ucrania como una pieza clave para mantener la influencia rusa en Europa del Este. Para Rusia, la posibilidad de una Ucrania alineada con Occidente, y peor aún, miembro de la OTAN, representa una amenaza directa a su esfera de influencia. Por eso, Putin ha apostado todo en esta invasión, creyendo que un retroceso no solo sería una derrota militar, sino también un golpe mortal a su liderazgo y a la posición de Rusia en el mundo. Segundo, está la férrea resistencia ucraniana. Ucrania, con una fuerte identidad nacionalista y con el respaldo militar y económico de Occidente, se ha convertido en un adversario mucho más fuerte de lo que Rusia había anticipado. Miles de millones de dólares en ayuda militar, entrenamiento y suministros han fluido hacia Ucrania, permitiéndole mantenerse en pie. Las armas avanzadas que recibe, como sistemas antiaéreos, drones y armamento sofisticado, le han dado la capacidad de resistir y, en algunos casos, contraatacar. Tercero, las dinámicas internacionales complican aún más el escenario. Las sanciones económicas contra Rusia han sido severas, afectando su economía y acceso a tecnología. Sin embargo, Rusia ha encontrado en aliados como China e India mercados alternativos para sus exportaciones, lo que le ha permitido resistir las presiones económicas. Al mismo tiempo, la dependencia europea del gas y petróleo ruso ha creado dilemas políticos en países de la UE, ralentizando algunas respuestas. La guerra ha reconfigurado alianzas y equilibrios de poder, haciendo que cada movimiento tenga implicaciones globales. Estos factores juntos crean una tormenta perfecta que prolonga la guerra, haciendo que cualquier desenlace rápido parezca poco probable en el corto plazo. Vamos a hacer un parón para recordar que podéis darle a me gusta y suscribiros al canal de Historias Contadas X. Ahora sigamos. Ahora, exploremos los posibles escenarios que podrían determinar cuánto puede durar esta guerra. Cada escenario tiene implicaciones profundas para Ucrania, Rusia y el mundo entero. Escenario 1. Un alto al fuego y negociaciones.
Este escenario plantea que, en algún punto, ambos bandos se verían obligados a negociar un alto al fuego, ya sea por agotamiento militar o presión internacional. No obstante, para que esto ocurra, ambas partes tendrían que hacer concesiones difíciles. Rusia podría exigir el reconocimiento de Crimea y los territorios separatistas del este como parte de su territorio, mientras que Ucrania buscaría garantías de seguridad y la retirada de las tropas rusas. Las negociaciones podrían durar meses o incluso años, mientras se definen los términos exactos y se establecen mecanismos de verificación. Escenario 2. Una guerra de larga duración. Aquí, el conflicto se convierte en una guerra prolongada, una especie de guerra congelada similar a la de Corea del Norte y Corea del Sur. Rusia podría mantener su control sobre algunas áreas ocupadas, mientras Ucrania recibe ayuda constante para resistir y proteger el resto de su territorio. Esta situación podría durar años, o incluso décadas, con episodios esporádicos de violencia. Un conflicto de esta naturaleza mantendría la tensión en Europa y perpetuaría las divisiones geopolíticas. Escenario 3. Una escalada mayor. Existe el riesgo de una escalada, especialmente si alguna de las partes cruza ciertas líneas rojas. Rusia podría amenazar con el uso de armas nucleares tácticas si se siente acorralada, mientras que una intervención más directa de la OTAN podría llevar a una confrontación más amplia. Este escenario sería el más peligroso, ya que una guerra ampliada podría desestabilizar toda la región e incluso tener consecuencias globales. Cada uno de estos escenarios tiene múltiples variables, y el desenlace depende de decisiones políticas, militares y económicas que aún no se han tomado. Sin embargo, hay factores que podrían cambiar el curso de los acontecimientos y acortar, o incluso alargar, la duración de la guerra. 1. Economía. Las sanciones económicas internacionales han impactado a Rusia, pero aún no lo suficiente para cambiar su postura. Por otro lado, Ucrania depende en gran medida de la ayuda externa. Un cambio en la economía global, como una recesión, podría afectar la capacidad de los países occidentales para continuar apoyando a Ucrania con la misma intensidad. 2. Opinión pública. La guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino también en la arena política y social. En Rusia, un creciente descontento público, exacerbado por las sanciones y la falta de resultados militares claros, podría debilitar la posición de Putin. En Ucrania, la resistencia depende en gran medida de la moral del pueblo y del apoyo internacional. Si alguno de estos factores cambia, podría influir drásticamente en el rumbo del conflicto. 3. Intervención internacional. La intervención directa de actores externos, como un cambio en la política de China hacia el conflicto o una acción más decisiva de la OTAN, podría inclinar la balanza. Por ahora, Occidente ha optado por un apoyo indirecto a través de sanciones y envío de armas, evitando una confrontación directa con Rusia. Pero un cambio en esta dinámica podría acelerar o complicar el final del conflicto. Entonces, ¿cuánto puede durar esta guerra? La respuesta sigue siendo incierta. La combinación de intereses políticos, económicos y militares hace que el conflicto se mantenga en un equilibrio precario. La historia nos enseña que guerras similares pueden durar años, incluso décadas, especialmente cuando se mezclan conflictos territoriales con aspiraciones ideológicas y geopolíticas. Mientras tanto, el mundo sigue observando con preocupación. Cada día que pasa, más personas sufren las consecuencias de esta guerra, y la esperanza de paz se vuelve más necesaria que nunca. La única certeza es que cualquier desenlace tendrá un impacto significativo en la geopolítica mundial y en la vida de millones de personas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la guerra terminará pronto, o estamos ante un conflicto de larga duración? Déjanos tus comentarios y únete a la conversación. Y si te interesa seguir informándote sobre los grandes conflictos mundiales, no olvides suscribirte y darle like a este vídeo. Nos vemos en el próximo.